Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy comenzamos una nueva sección a manos de Ginés Martínez. Hola Ginés. Muy buenas a todos. Me ha pedido que diga yo el nombre de la sección, así que lo voy a decir yo. Se va a llamar Tú mismo con tu mecanismo. Así que, para que rime y todo. Me recuerda un poco al tema este de nadie sabe nada, que dicen en la cadena SER, tú mismo sí, con tu mecanismo. Algo así. Vale, pues eso sí, nos cuentas tú de qué va a ir esta sección y cuál es la intención de este programa que vas a estar grabando. Bueno, pues como siempre, yo es que como llevo escuchando desde el minuto 1, desde el primer programa, yo soy súper fan y siempre me ha gustado mucho cómo hacéis las cosas, y al principio sí que es verdad que vosotros mismos decíais, que vamos muy lentos, pero queremos ir pasito a pasito mostrando cosas, y claro, luego llegó la evolución, llegaron unos compañeros enormes y os metisteis a saco con todo y ahora vamos, estáis en la punta, sois punteros ahora ya dentro del diseño. Y yo la verdad es que me apetecía mucho poder escuchar una sección en la que se hablase mucho sobre cada una de las mecánicas y ir a muerte en cómo meter esta mecánica dentro de los juegos, qué beneficios tienen, qué aportan, por qué utilizar esta mecánica y no otra, en qué se parece con esta, cómo combina con esta otra. Y poquito a poco, deseando que estuviese esa sección, pues fue como, ostras, ¿y por qué no le digo a Adrián de hacer esta sección yo? A ver qué podría salir. Y entonces dije, mira, pues vamos a ver si podemos hacer una sección en el que cojamos una mecánica y la desgranemos a muerte con todo lo que podamos decir sobre ella, que seguramente pueda ser muy útil. Entonces el objetivo, ver de dónde sale una mecánica y todo el desarrollo que ha habido detrás de esa mecánica, haciendo ejemplos con juegos directamente, ¿no? También. Sí, claro, sería ver un poquito cómo ha ido evolucionando esa mecánica, pues nombrando ciertos juegos que la utilizan, cómo se va innovando en esa mecánica y luego pues de qué formas también el por qué queremos utilizar esa mecánica y no otra en nuestro juego, sabiendo que hay muchísimas mecánicas dentro de los juegos de mesa. Pablo, ¿preparado para volver a nuestros orígenes? Venga. Vamos a la temporada 1. Temporada 1. Volvemos atrás en el tiempo para retomar este punto que dejamos hace ya unos cuantos programas y que siempre queremos retomar, pero que al final nunca podemos, ¿no? Porque salen 20.000 temas y nos entretenemos en los laureles, por así decirlo. Así miramos. Que... Sí. Rewind, ¿no? Vale, Ginés, pues nada, ¿qué mecánica has elegido para hoy? Pues quería empezar pues con una de las mecánicas que yo al menos en mi ludoteca tengo más juegos y más trillada, y que porque la mecánica es muy fácil de implementar en un juego, que es la colocación de trabajadores. ¿Y esta mecánica, como dice David Sánchez Serrano, es equivalente a un draft o...? Bueno, lo primero, como sabemos, las definiciones a toda mecánica y toda cosa que tiene que ver con los juegos de mesa, pues las ponemos nosotros y cada uno tiene su propia definición. Entonces yo creo que lo ideal, lo primero es explicar qué es colocación de trabajadores, o al menos qué entiendo yo o nosotros por colocación de trabajadores. En primer lugar, pues ¿qué es la colocación de trabajadores? Pues es una mecánica en la cual los jugadores tienen una selección de acciones, pero para ello lo que tendrán que hacer es colocar un marcador en dicha acción, que normalmente esas acciones están en el tablero, y marcar que hemos hecho esa acción, sin más. Con eso ya tendríamos definida qué es la colocación de trabajadores. Pero hay que ir un puntito más allá. ¿Por qué? Porque si nos quedáramos en eso, la mecánica sería una selección de acciones pura. Es decir, cuando los jugadores seleccionan una acción de entre varias, esa dinámica es una mecánica de selección de acciones. La colocación de trabajadores yo creo que tiene que ir un poquito más allá. Esto da para debate, hay muchísimos debates sobre qué es una colocación de trabajadores y qué no, pero yo soy partidario de que la colocación de trabajadores, para poder representar que lo es, tiene que haber un perjuicio a la hora de seleccionar una acción que ya ha sido seleccionada previamente, de la forma que queramos aplicarlo. Podría ser que la acción quede bloqueada y ningún otro jugador pueda utilizarla, o que se encarezca el precio de utilizar esa acción, o que recibamos menos puntos por hacerla. Pero tiene que haber ese
ese perjuicio para los subsiguientes jugadores que quieran hacer la misma acción, para que al menos yo lo pueda denominar como colocación de trabajadores. Si no, para mí es una selección de acciones sin más. Uh-huh. O sea que hay algún tipo de juegos, por ejemplo, Paladines del Oeste, que utiliza a los trabajadores para bloquear casillas en un tablero tuyo. O sea, tú tienes tu tablero y vas bloqueándote a ti mismo las acciones. Para ti también entraría aquí, porque vamos seleccionando acciones, pero las vamos bloqueando al mismo tiempo para nosotros, no para el resto. Claro, o sea, podríamos utilizar la definición de colocación de trabajadores si tú mismo también quedas bloqueado, es decir, no puedes volver a seleccionar esa misma acción. Yo creo que sí que podríamos ponerlo dentro de esa dinámica de colocación de trabajadores. Uh-huh. Vale, yo creo que ya te ha quedado claro y lo veo como tú también. La verdad es que no soy muy estricto. Como bien ha dicho Ginés, nos podemos poner muy estupendos a la hora de definir cada una de las mecánicas, pero yo creo que la objeción que le hace a algunos juegos de colocación de trabajadores que no tienen límite de colocación de trabajadores es muy pertinente. Si no hay ningún límite o no hay ningún perjuicio, si no consigues menos recursos si llegas segundo o incluso está la acción bloqueada o pues te la juegas en una tira de dados si llegas más tarde o lo que sea, pues es una mera selección de acciones puesta con otros componentes, que igual para la temática le queda bien, pero que podría ser perfectamente de otra forma. Claro, nos encontramos con que juegos como, por ejemplo, Alquimistas, los jugadores utilizan unos marcadores, unos cubos, para seleccionar qué acciones van a hacer durante la ronda. Pero cada jugador tiene sus propios espacios. Es decir, que yo me coloque en una acción y luego tú vengas y te colocas en esta, no tiene ninguna relevancia más allá de en qué orden se van a resolver, pero eso es por el orden de turno. No tiene nada que ver con que haya quedado o no bloqueada una acción. Por lo tanto, el juego podría alguien decir que es un juego de colocación de trabajadores, pero la esencia del juego no te lleva a creer que eso es una colocación de trabajadores, por lo que para mí es una selección de acciones con marcadores, sin más. Pero no sería una colocación de trabajadores al uso, que es la que yo quiero definir aquí, y la que me parece que tiene unos beneficios muy grandes con respecto a la selección de acciones. Entonces, por hacer un poco de abogado del diablo, si hubiera unos mazos de cartas que en algunos mazos hay 3 cartas, en otras solamente hay una, en otros hay 2, etcétera, y la ronda inicial consistiría en ir eligiendo cada uno de esos mazos qué acciones vas a hacer luego en tu turno, ¿eso sí sería colocación de trabajadores? Sí, sería una selección de acciones en la que las acciones se agotan. Ajá. Entonces, la colocación de trabajadores se basa simplemente en seleccionar acciones que van a dejar de estar disponibles para el resto de jugadores sí, podría ser un draft de acciones, podríamos llamarlo así, draft de acciones en el que se van drafteando y cuando no quedan más, pues no puedes realizar esas acciones. Sí, se podría hacer con una baraja de cartas, como tú has dicho, aunque no utilizas ese peón que colocas. Muy bien. O sea, sí es en esencia una colocación de trabajadores, sí es un draft, porque drafteamos acciones. Lo que pasa que en esta colocación lo que sí tenemos es un elemento físico de coger yo un peón para bloquear un espacio en algún lugar, en vez de seleccionar unas cartas. Esto ya sería quizás centrándonos más en la colocación de trabajadores, que debería tener un componente que sería aunque el trabajador sea una carta que ocupe un espacio, pero tiene que ser algo físico que bloquea algo, a lo que nos vamos a referir en el programa de hoy. Sí, o sea, claro, yo más que nada lo que estaba haciendo es intentar centrarme en el funcionamiento mecánico y no tanto en los componentes, pero creo que la colocación de trabajadores, además del requisito que propone Ginés, tiene el matiz que comenta Adrián, que es que estaría bien que colocáramos algo simulando que es un trabajador o trabajadora en algún lugar, porque se pueden conseguir el mismo funcionamiento mecánico con otro tipo de componentes y otro tipo de usos de esos componentes, pero claro, las dinámicas que se generan no son las mismas, y yo creo que es muy importante que se vea claramente quién está yendo a cada cosa, porque si hacemos ese draft de cartas que he comentado, ya estamos convirtiendo la colocación de trabajadores, o esa supuesta colocación de trabajadores, en un poco de memory, porque yo me tengo que acordar qué ha robado cada quien, mientras que en los juegos de colocación de trabajadores es bastante habitual que todo el mundo vea a qué ha ido cada persona y que tome sus decisiones con total información, ¿no? No hay información oculta o información memorizable, sino que es información pública.
Claro, a mí me gusta que comentes eso porque es que la colocación de trabajadores, la verdad es que es una mecánica que se usa mucho, pero porque es muy socorrida para un diseñador. A mí me da la sensación de que tú haces un juego en el que tengas una serie de acciones que puedes hacer y implementar tu mecánica de selección de acciones en una colocación de trabajadores tiene ciertas bondades que hacen que ¿por qué no vas a utilizar la colocación de trabajadores? ¿No? Si esa mecánica me va a aportar ciertos beneficios muy buenos para las dinámicas de un juego, ¿por qué no las voy a utilizar? Y la primera de todas es una que no podrías implementar con unos mazos de cartas y es que las acciones son autoexplicativas y están en el tablero y todos las ven. Es decir, cuando tú tienes un juego como puede ser, por ejemplo, Gaia Project, que es una selección de acciones, porque no colocas trabajadores ni nada por el estilo, pero te tienes que acordar de las 8 o 9 acciones que puedes realizar durante tu turno. Si tú tienes una colocación de trabajadores y esas 9 acciones las tienes sobre un tablero, tú sabes que colocando un trabajador aquí haces esa acción y puedes fácilmente visualizar qué acciones puedes y no puedes hacer durante la partida. Normalmente los juegos con selección de acciones tienen tus cartitas que tienes una referencia con todas las acciones que puedes hacer, pero la colocación de trabajadores te permite muy visualmente poder ver qué acciones hay disponibles sobre la mesa y jugar en torno a ellas. Entonces esa me parece una de las principales bondades que tiene la colocación de trabajadores, puesto que es muy habitual que los juegos tengan, pues cada jugador tiene cierta cantidad de acciones que puede hacer y tiene que hacer una durante su turno, elegir una. Pues con una colocación de trabajadores te permite hacer muy fácilmente ese tipo de dinámicas en el tablero. También por continuar con otra de las bondades que tiene la colocación de trabajadores, como ya hemos dicho, como se produce un perjuicio con respecto a lo que quiere hacer un jugador en la misma acción, que ya decimos podría ser que quede bloqueada la acción, es decir, solo el más rápido es el que la va a hacer. Eso hace que el orden de turno, por ejemplo, sea algo muy importante en este tipo de juegos. Por lo tanto, ya estamos haciendo que un elemento que a priori normalmente en los juegos pues va cambiando ronda tras ronda, y uno de los jugadores va a ser el jugador inicial una ronda, el siguiente otra y tal, y no puedes maniobrar sobre ellos. Normalmente los juegos que implementan la colocación de trabajadores tienen alguna forma para poder ser tú el que sea jugador inicial en la siguiente ronda. Entonces eso hace que la dinámica de ser el primero tenga todavía más relevancia que en otro tipo de juegos que no implementan la colocación de trabajadores. Entonces siempre tienes que estar pensando, vale, yo en mi partida, en mi siguiente ronda yo voy a querer colocarme aquí, en esta y en esta. Pero claro, ¿en qué orden lo voy a hacer? ¿Cuál es la acción que más me fastidiaría no poder hacer? Entonces, que los jugadores tengan que gestionar su partida a la vez que tienen que gestionar y estar atentos a lo que van a hacer los otros, con una mecánica muy sencilla, estás haciendo que la interacción entre jugadores se palpe a simple vista. Entonces, los juegos normalmente Eurogames, que normalmente son mucho menos interactivos entre los jugadores, la mecánica de colocación de trabajadores lleva muy fácilmente a la mesa esa interacción que normalmente a los jugadores es lo que más les atrae a la hora de jugar. Y ¿por qué querríamos utilizar esta colocación de trabajadores? Claro, la colocación de trabajadores, ya digo, es que es una mecánica súper socorrida. Si tu juego tiene una selección de acciones, es decir, tienes una serie de acciones que puedes realizar, lo ideal es, si quieres que haya interacción entre los jugadores, es llevarla a colocación de trabajadores. Ya sea que la acción se encarezca en que tienes que pagar una moneda, o que sea que la acción se bloquea, o que sea que el siguiente jugador en vez de un trabajador tiene que poner 2, o miles de formas que hay para implementar esta negatividad a la hora de que me hayan quitado la acción. Yo creo que hace que tu juego gane mucho. Es decir, ya te digo, este tipo de juegos normalmente son muy poco interactivos, y la mecánica de la colocación de trabajadores añade una interacción indirecta buenísima dentro de los juegos. Todos aquellos juegos que tienen colocación de trabajadores, los jugadores tienen que estar pendiente constantemente con respecto a los otros jugadores. Y esto hace que haya habido una evolución muy grande de juegos que han tenido esta mecánica y que hayan ido innovando poquito a poco esta mecánica hasta el día en el que estamos hoy. Porque cuando en el año 2005 se publicó Kailus, que en teoría es el primer juego que diseñó la colocación de trabajadores, pues en Kailus simplemente nos encontramos con unas losetas, que cada loseta tiene un espacio de acción. Y los jugadores, primero, durante una fase completa van colocando trabajadores y después, posteriormente, se resuelven. Es decir, en Kailus las acciones no se resuelven cuando colocas el peón.
sino que todos los jugadores vamos a ir poniendo uno tras otro los peones y luego se resuelven en el orden en el que se encuentran las acciones en el camino. Por lo tanto, no tiene nada que ver quién se haya puesto primero. Tú poner tu trabajador solo es reservarte esa acción para ti. Posteriormente, se resuelven en el orden en el que está en el camino. ¿Qué pasa? Que en Kailus, conforme van avanzando las rondas, los jugadores van construyendo edificios y cada edificio es una nueva acción que se añade al camino. Por lo tanto, se van añadiendo nuevas acciones con el paso de las rondas conforme los jugadores van construyendo. Entonces tenemos que la dinámica de cómo se va a presentar la partida, qué acciones van a estar disponibles, es toda y totalmente debida a lo que hacen los jugadores durante la partida. Entonces, es un juego que apenas tiene variación, porque siempre la variación es la misma, más allá de cómo se hayan colocado los edificios, las acciones iniciales en el camino, pero cada partida es totalmente distinta porque depende de lo que construyen los jugadores. Si un jugador al principio de la partida construye un edificio que produce cierto material muy pronto, los jugadores tendrán acceso a ese material desde el principio. Y si no, pues no. Entonces, la dinámica la crean los jugadores y es lo que hace que Kailus sea un juego tan querido por los jugadores, por los Eurogamers, porque toda la dinámica del juego la plantean los jugadores. El juego es una excusa y se lo deja todo a la mano a los jugadores. Y eso, cuando tú lo juegas y lo estás viendo, dices, es que esta mecánica me lo está aportando la mecánica. El juego está muy bien hecho, pero todo se plantea a través de los jugadores están haciendo todo en este juego. Entonces, en Kailus lo que podemos encontrar con esta colocación de trabajadores sería la selección de ciertas acciones y bloqueándolas para el resto, y a la vez seleccionando el orden de resolución de las acciones, porque a veces es probable que en esta selección de acciones en la que las acciones van en una línea continua, por así decirlo, hay veces que el orden en el que te coloques o cómo selecciones las acciones va a influir a la hora de realizar unas u otras. Por ejemplo, en unas puedes coger recursos y en otra puedes procesarlos. Y si los edificios están al revés, pues haces que no puedas procesar el recurso que no has cogido, ¿no? Entonces, aquí estos Kailus con esta mecánica de colocación de trabajadores nos trae pues estos dos elementos bastante interesantes a tener en cuenta. Claro, posteriormente, a raíz de Kailus, fueron saliendo juegos que traían esta mecánica de colocación de trabajadores tratando de innovar mínimamente, porque la mecánica en sí, ya digo, la mecánica es muy sencilla de implementar en un juego de selección de acciones y lleva a la mesa muchísimos beneficios para el que está jugando. Porque yo planteo ciertos juegos de colocación de trabajadores sin ella, que fuesen selección de acciones en la que no importa, y no habría ningún tipo de interacción. Con esto quiero hablar, por ejemplo, de Agrícola. Agrícola es otro juego de colocación de trabajadores, que es la obra maestra de V. Rosenberg, que todo el mundo conoce, y es una colocación de trabajadores con resolución inmediata. Es decir, yo coloco un trabajador y resuelvo automáticamente la acción. Previamente, creo que no había habido ningún otro juego que realizase eso. Siempre se colocaban y posteriormente en otra fase se resolvía. Agrícola implementó la resolución inmediata. ¿Qué pasa? Que en Agrícola hay una sola acción de coger madera y el jugador que la hace coge toda la madera. Y el resto no pueden coger madera esa ronda. Sin más. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tuviese el mismo juego, pero yo voy a coger madera y cojo madera, y luego tú, si quieres, vienes y coges madera, pues nos encontraríamos con un juego en el que me da igual lo que tú hagas. Sin embargo, tal cual está planteado, si yo quiero madera, o soy el primer jugador y me coloco en la madera, o rezo porque me la dejen. Entonces, el añadido de la interacción inmediata que se realiza con la mecánica de colocación de trabajadores hace que el juego sea mucho más difícil de gestionar, y es lo que hace que haya un toma y daca constante entre los jugadores, que hace que, añadido a la propia dificultad de gestión que tienen ya los propios juegos, porque estamos hablando siempre que la mecánica de colocación de trabajadores se implementa normalmente en juegos que tienen una dureza un poquito superior a lo normal, a la media de un Eurogame. Normalmente son Eurogames medios, tirando hacia duros, porque normalmente estos juegos con tanta dureza es muy difícil incluir una interacción que no sea lesiva entre los jugadores, puesto que nadie quiere jugar un juego de gestión en el que yo de repente hago una acción que te quito 5 vacas y me las pongo yo porque he hecho la acción del ladrón. Y eso no tendría sentido, porque esa interacción tan lesiva no tiene sentido en los Eurogames. Entonces, la colocación de trabajadores hace que esa interacción sea muy sutil, pero súper importante. Entonces podríamos decir que colocación de trabajadores es una mecánica que podríamos meter en un diseño en el que no queramos lesiones entre jugadores, en el que queramos que sean juegos de gestión,
por sí solos. Igual puede ser orientado en otra cosa que no tengamos que gestionar, porque pueden ser gestión de recursos, pueden ser gestión de cartas, o puede ser otra cosa, pero que no tenga eventos muy lesivos más allá de te estoy bloqueando una acción o te estoy haciendo ciertas acciones que te bloqueen o te perjudiquen en cierta medida. Vamos, que no funcionaría bien, por lo que se ha comprobado hasta ahora, una especie de agrícola mezclado con virus, ¿no? En el de ahora te cojo la carta esta y te voy a robar o te voy a hacer destruir lo que sea, porque echaríamos a perder toda la esencia de esta mecánica. Claro, o sea, yo creo que la colocación de trabajadores en sí ya sirve para aportar interacción indirecta entre los jugadores a un juego que no la tiene. Si ya tenemos un juego que tenga interacción, quizá la colocación de trabajadores no nos sea útil, porque no nos está aportando algo que ya nos lo aportan las otras mecánicas de nuestro juego. Yo recomendaría sobre todo esa colocación de trabajadores a los juegos que quieran que haya interacción entre los jugadores, pero por el hecho de tener que estar atento a lo que hace el otro. Hay muchos juegos Eurogames que se acaba la partida y nos miramos y decimos, ¿quién ha sacado más puntos? Ah, tú, vale, pues bien, y ya está. Porque no he mirado lo que has estado haciendo porque no me importaba, no me ibas a fastidiar en ningún momento. Hay muchos juegos también de colocación de trabajadores en las que hay tantas acciones que siempre puedo hacer algo útil, entonces tampoco me importa que me bloqueen una acción. Siempre hay que encontrar ese equilibrio de quiero hacer las cosas, puede que me las quiten, por lo tanto voy a ir en un orden que sea menos lesivo para mí si pierdo una acción. Si yo tengo que construir un edificio y voy a dejar para la última la acción de construir edificios porque me interesa más coger piedra, pues si cuando voy a hacer la acción de construir edificio no la tengo, pues me arranco los pelos y ya está. Uh-huh. Otro detalle que no has comentado es que justo con Agrícola dices que se implementa el coloco trabajador, recibo el beneficio de la carta o de la acción que estoy realizando inmediatamente. Sí. Aquí es importante que eso también hace que la dinámica del juego sea más fluida, porque cuando tú estás jugando y recibes los recursos directamente cuando haces la acción, no tienes que estar dejando algo para el futuro, de forma que tu mente trabaja de una forma más relajada. Si yo tengo que poner un peón en una acción para que me den ciertos recursos y eso se va a resolver mucho más tarde, le vamos a meter dureza al juego porque vamos a tener que estar recordando qué es lo que vamos a recibir en el futuro de estas acciones que hemos seleccionado previamente. Claro, es que eso es lo que hace Kailus, aparte de la colocación de trabajadores, alrededor de ella tiene dos dinámicas que la verdad es que cuando Kailus salió, Kailus era catalogado como juego duro, durísimo, hiperduro. Y si ahora mismo, a día de hoy, tuviésemos que catalogar en qué dureza se encuentra Kailus, lo bajaría. No lo pondríamos ni siquiera en euro medio. Porque las mecánicas de Kailus son facilísimas. Son muy fáciles. La colocación de trabajadores es muy fácil. Pero, en su día, un juego de ese tipo, con ese tipo de gestión, en el que se vuelve todo casi un ajedrez porque no hay ningún tipo de variedad en el setup del juego, hizo que Kailus tiene dos elementos en la hora de colocación de trabajadores, que es la que tú ya has comentado, y es que las acciones se resuelven en orden, y si la acción de coger madera está después de la acción de construir un edificio, si yo pongo mi peón en coger madera y mi peón en construir edificio, primero se va a resolver la acción de construir edificio, no tengo madera por lo que no puedo construirlo, y luego me dan la madera. Por lo que eso ya es un paso más para que la dificultad a la hora de gestionar es mayor. Pero es que Kailus implementa un elemento que es fundamental para que se entienda lo que es Kailus, que es lo que se llama el preboste, que habéis oído hablar de él en algún momento. Y es por la que las personas conocen la palabra preboste, si no nadie la conocería. Y es un peón que todas las rondas está en la última acción disponible del juego y los jugadores pueden moverla hacia atrás o hacia adelante. Y solo se van a resolver acciones hasta la casilla donde se encuentre el preboste. Es decir, que si tú has puesto un trabajador en una casilla que está posterior al preboste cuando se haya terminado de mover, no se va a resolver esa acción. Has perdido el trabajador. Uh-huh. Entonces, ahí Kailus incluye un elemento de interacción directa, lesiva entre los jugadores. Por eso cuando me has dicho, no se podría implementar una mecánica de este tipo. Se podría porque Kailus lo hizo. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Pero está ahí, uh-huh, y ahí es un elemento muy lesivo que se añade a ese elemento de, vale, yo me coloco en una acción, pero ¿y si vienen los otros dos graciosos y me ponen el preboste por detrás y ni la resuelvo? Pues tienes otro quebradero de cabeza. Pero estás hablando en una situación en la que se puede controlar eso. O sea, tú puedes, si quieres jugártela a hacer eso, sabiendo que pueden hacer esa jugada.
No es como en un juego de cartas que te toca la carta y dices, ¡ay, me ha tocado! Pues ahora te fastidio. No, o sea, ahí te estás arriesgando a propósito a hacer eso, que es diferente. Seguimos con la evolución de la colocación de peones. Por supuesto. Vamos a ver otro juego más, por ejemplo, para que os hagáis una idea, y es que el año siguiente de hacer Agrícola, Uwe Rosenberg diseñó el que para mí es el mejor diseño que ha hecho él y que se ha hecho, que es Le Havre. Le Havre es un juego de colocación de trabajadores, pero ojo, en este caso los jugadores solo tienen un solo trabajador, uno solo. Y durante su turno podrán o realizar una acción de coger recursos de un tablero o mover su trabajador a un edificio para realizar su acción. Aquí la gracia está en que son los jugadores, de nuevo, los que van construyendo esos edificios se ponen en el tablero y a partir de ese momento la acción de ese edificio queda hábil para que los jugadores metan allí su trabajador y realicen la acción. ¿Qué pasa aquí? Que como los jugadores no están obligados a mover su trabajador en su turno, es decir, pueden realizar otra acción que es de coger recursos del tablero, su trabajador se va a quedar bloqueando ese edificio indefinidamente hasta que ese jugador saque ese trabajador del edificio. Por lo tanto, también se crean esas dinámicas a muchos jugadores de hay un edificio muy jugoso que te permite, yo qué sé, convertir el pescado en pescado ahumado y es una forma muy fácil de conseguir madera, de conseguir comida al principio. Pues si un jugador hace la acción de pescado ahumado y luego hace durante 2 turnos acciones de coger recursos del tablero, pues ese peón se va a quedar ahí bloqueando el pescado ahumado, nadie va a hacer pescado ahumado y todos se van a quedar con cara de y mi pescado ahora no da tanta comida como el tuyo. Entonces, deja en manos de los jugadores toda esa interacción que además es muy divertido, muy de comer oreja, muy de ostras, quita esto ya que me hace falta, voy a ir a por ti, no sé cuántos. Eso es lo que le da vidilla a los juegos al final. Y todo esto a través de la mecánica de la colocación de trabajadores. Aunque en este caso solo tengamos uno, se sigue dando una buena dinámica con ella me parece que también es hacer ver que no es necesario que los jugadores tengan 10 trabajadores que ir colocando o 4, no, con un solo trabajador ya se puede implementar esta mecánica y llevarla a buen fruto como puede ser V, que lo hizo con Le Havre en 2008. Sí, porque aquí tenemos el colocar mi peón en acciones que tú posees, que ese es otro elemento que se puede incluir en este tipo de juegos. Sí, en Le Havre y en muchos otros juegos, como también en Kailus, que también cuando en Kailus tú vas también construyendo las acciones, porque al final Uwe Rosenberg bebe mucho de Kailus. Cuando hizo Agrícola, él se notaba que bebía mucho de Kailus y además en los agradecimientos del propio manual de Agrícola, él agradece a William Attia haber diseñado Kailus, que fue su inspiración para hacer Agrícola. Entonces, tanto en Kailus como en Agrícola no se construyen las acciones, pero sí que se revela una nueva acción cada ronda. Por lo tanto, el juego tiene 14 rondas y la ronda número 14 tienes las 10 o 11 acciones iniciales y otras 14 acciones para elegir, porque claro, conforme avanzan las rondas, los jugadores van consiguiendo trabajadores, van ampliando su familia y cada vez hacen más acciones y la bola de nieve corre. En este caso con Le Havre pasa lo mismo. Con Le Havre los jugadores van construyendo edificios y tú eres el propietario de tu propio edificio. Aquí se añade una mecánica adicional que es la que yo llamo mecánica de propiedades, donde los jugadores tienen unas cosas que son suyas y si otro jugador las utiliza pues les tiene que pagar pues un peaje. Y entonces claro, entras con una nueva dinámica de ¿quién va a construir el edificio para poder construir barcos? Pues lo voy a hacer yo. Porque además, todo el que quiera un barco va a tener que pasar por mi casa y le voy a poner la mano para que me deje las monedicas en la mano. Entonces, es un añadido más dentro de la dinámica de colocación de trabajadores en el caso de Le Havre. Veo en la lista Tzolk'in. Sí, Tzolk'in en el año 2012 se presentó, el que ha sido la revolución mecánica más grande, en mi opinión, que ha tenido la colocación de trabajadores, al menos que yo conozca. Y es que en el año 2012 se presentó el calendario maya, justo el 2012, justo cuando el calendario maya dijo que se iba a acabar el mundo, fue el sumum de estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Y aparecieron Simon Lucian y Daniel Tassini con una obra maestra, porque no se puede catalogar de otra manera la dinámica de este juego. Y es que implementaron una colocación de trabajadores en la que las acciones se encuentran en 5 engranajes y tú siempre tienes que colocar el trabajador en la posición más baja de ese engranaje y cada ronda los trabajadores que se queden en los engranajes se va a girar una rueda gigante que va a mover los dientes de las 5 tuercas y entonces esos trabajadores van a avanzar una posición en ese engranaje y su opción en teoría se va a mejorar.
Entonces aquí tenemos una colocación de trabajadores en la que tú en tu turno o colocas o retiras y solo resuelves la acción cuando retiras, a la vez que tienes que medir el tiempo que van a quedarse tus trabajadores en la tuerca para que avancen y llegar a las acciones potentes que son las que quieres hacer. Fue una absoluta genialidad que no ha sido implementada en ningún otro juego que yo conozca de ese tipo y que después de los 9 años que han pasado sigue vigente como uno de los mejores Eurogames de colocación de trabajadores. Así que yo animo a que haya mentes pensantes, diseñadores, que cojan esta mecánica tan buena como es la colocación de trabajadores por sus bondades que tienen y le añaden ese toque de genialidad adicional que puede conllevar, como se hizo con este Tzolk'in en 2012, que no ha sido superado y que hace que un juego de colocación de trabajadores básico, porque el juego tampoco es que sea una maravilla en cuanto al diseño, en cuanto a lo que se hace en el juego, es decir, lo que se hace en el juego podría hacerlo cualquier otro, pero la dinámica de la gestión del tiempo cuando se van moviendo tus trabajadores por los engranajes es algo muy poco usual y que añade una capa más a los jugadores que es impresionante. O sea, no puede caer, si te gustan los juegos de gestión, no puede no caérsete la baba viendo el diseño y diciendo, ostras, es que esto es una pasada. Sí, la verdad es que Tzolk'in, el diseño, solamente ver los engranajes ya impresiona. Pero aquí lo que tenemos es, metemos dos cosas, ¿no? Ya no es solamente colocar trabajador, sino que es coloco y quito. Y tienes que tomar la decisión en cada turno de si colocas o quitas. Y a la hora de colocar, pues estás haciendo la apuesta para futuro. Digamos que te reservas la acción a la hora de colocarlo. Quieres reservar una acción con la peculiaridad de que esta va a ir mejorando cuanto más tiempo mantengas esa acción reservada. Básicamente. A no ser que te pases, que el juego también tiene un mecanismo que si te pasas pues no te llevas nada. Básicamente. Sí, no espero que a nadie le pase porque existe la posibilidad de que tu trabajador recorra todo el engranaje y se salga, sí. Pero vamos, eso sería el peor movimiento que te puede tocar hacer en Tzolk'in. Pero quiero añadir otra cosa, que es que en Tzolk'in también tenemos una mecánica lesiva entre los jugadores. Y es que los jugadores, en algún momento de la partida, cuando realizan la acción de coger al jugador inicial, pueden mover 2 veces el engranaje. Y esto hace que, si un jugador está gestionando sus tiempos para que solo se mueva una sola vez el engranaje ese turno y un jugador lo mueve 2 veces, se produce una situación que puede romperte todos los esquemas de la partida. Por lo tanto, tenemos aquí otro ejemplo de, como hemos dicho, de que sí que se puede implementar la colocación de trabajadores con alguna otra mecánica de interacción directa y lesiva entre jugadores con Tzolk'in. Además, puntualizar también lo que has dicho, y es que estamos obligados en Tzolk'in a colocar el trabajador o a retirarlo. Esto hace que tú estés obligado a hacerlo. Por lo tanto, si tú tienes 4 trabajadores y los 4 están en los engranajes, obligatoriamente en tu turno vas a tener que quitar al menos uno. Y esto muchas veces muchas veces no queremos quitar ningún trabajador, queremos que todos se sigan avanzando porque las acciones se van a hacer mejores. Y hay que gestionar muy bien, no quedarse sin trabajadores si queremos que sigan avanzando, etcétera. Y entonces estamos añadiendo una capa más de gestión que hace que Tzolk'in sea un juego mucho más difícil de gestionar que muchos otros juegos de colocación de trabajadores, pero que la satisfacción que otorga a los jugadores que quieren ese tipo de gestión es muy alta y ya digo, genialidad los engranajes de Tzolk'in. Uh-huh. Por seguir añadiendo algún juego más que yo conozco así que implementan diferentes cosas dentro de la colocación de trabajadores, pues hablar por ejemplo de Lewis y Clark, que Lewis y Clark es un juego que tiene una colocación de trabajadores en el tablero. En Lewis y Clark tenemos una serie de indios que irán en nuestros botes y que podremos utilizarlos para realizar ciertas acciones del tablero. La innovación que tiene Lewis y Clark es que estos trabajadores no son nuestros, es decir, no tenemos un pool de trabajadores que iremos colocando ronda tras ronda, sino que nosotros tendremos 2 indios, por ejemplo, y al colocar el indio en una acción del tablero, ese indio ya no nos pertenece, se queda en el tablero. Los jugadores tienen que realizar una gestión de cartas en la mano y hay una acción que es hacer la acción Pou Pou, en la que cogeremos todos los indios del tablero, los llevaremos a una zona y podremos coger todos los que queramos para llevárnoslos a nosotros. Entonces, claro, aquí, este juego, que no es principalmente de colocación de trabajadores, sí que tiene una parte que implementa una selección de acciones para que los jugadores tengan cierta versatilidad a la hora de realizar acciones que porque han jugado alguna carta que ya no les permite conseguir madera. Entonces, pues puedes realizar esa acción que a lo mejor no es tan rentable como una acción de carta, pero te permite
tener esa selección de acciones. Pero en este caso no tenemos un pool de trabajadores, simplemente podremos ir consiguiendo indios de otras maneras, pero no tenemos esa acción principal. Por lo tanto, Lewis y Clark también demuestra que se puede hacer un gran juego con parte de su mecánica como colocación de trabajadores, aunque no sea la mecánica principal. A ver, quiero comentaros también algún otro juego, por ejemplo, la innovación que hizo, por ejemplo, Lorenzo el Magnífico. Lorenzo el Magnífico es un juego también que tiene colocación de trabajadores, pero asociando el valor de unos dados a esos trabajadores. Es decir, no es un juego de colocación de trabajadados como se suele hablar, por ejemplo, que tiene los viajes de Marco Polo, donde cada jugador tiene un pool de dados, los lanza y luego tendrá que ir colocando esos dados en el tablero según sus valores, bloqueando ciertas acciones, etcétera. No, en este caso lo que hacemos es lanzar 3 dados de 3 colores distintos y nosotros tenemos trabajadores de los colores de los dados. Por lo tanto, si yo lanzo el dado, si al comienzo de una ronda se lanza el dado naranja y el dado naranja tiene un 4, todos los jugadores tenemos un trabajador naranja cuyo valor es 4. Por lo tanto, en Lorenzo el Magnífico tenemos como unos trabajadados, lo que pasa es que todos los jugadores tenemos los mismos valores en los dados. Aquí se hace hincapié en que en los juegos de colocar trabajadores en los que los trabajadores se lanzan, si un 6 es una acción muy potente y yo lanzo 4 dados y me salen 4 6 y a ti te salen 4 1s, inevitablemente voy a destrozarte, porque tu tirada ha sido muy mala. En el caso de Lorenzo el Magnífico, si yo tengo un 1, tú tienes un 1. Por lo tanto, nos fastidiamos los dos. Y hay que gestionar, hay que jugar con lo que nos ha tocado. Sí, entonces, sigues jugando en igualdad de condiciones. Claro, entonces esta innovación de Lorenzo el Magnífico hace que, sí, han salido un 1, un 3 y un 2. Y en el juego de Lorenzo el Magnífico, cuanto más alto es el dado, más versatilidad tiene, más opciones te deja ese dado abierta. Entonces, si salen muchos números bajos, pues todos estamos fastidiados. Es lo que hay. Entonces eso a mí me hace que Lorenzo el Magnífico, como juego de colocación de trabajadores con valores, como si dijéramos, me parece que implementa muy bien la dinámica y no es lesivo con, uy, qué mala tirada he tenido, voy a perder. Aquí podríamos mezclar la colocación de trabajadores con acciones que tienen diferentes potencias. No solamente que sean diferentes, sino que tengan diferentes potencias. De forma que si tienes acciones de flojas, porque igual vamos a decir que recibes un recurso, pues vas a necesitar poca potencia, pero si vas a recibir 10 recursos, pues vas a necesitar mucha potencia. Hay más juegos que hacen esto de una forma quizás más sencilla que lo que hace Lorenzo el Magnífico, ya que estos valores de potencia cambian en cada ronda. Creo recordar ahora que es el Tierras Bajas el que tiene esto. Tiene unos meeples que van serigrafiados o tienen un numerito que van del 1 al 4. Y aquí metemos 2 cosas extra que podemos meter a la colocación de trabajadores. Una es la potencia, porque el trabajador de valor 4 puede hacer una acción mucho más potente, y la otra es otro sistema de bloquear diferente que tenemos en con esta colocación. ¿Por qué es diferente? Porque podemos jugar que un trabajador bloquea una acción solamente para aquellos trabajadores que tengan una potencia menor a la suya o igual a la suya, y dejando la opción para aquellos que tengan la potencia más grande. Esto es otra forma de poder trabajar con esta mecánica. Y también se me viene a la cabeza el Viticulture, que tiene 2 tipos de peones, uno pequeño y otro grande, y el grande ignora el lugar en el que se encuentre un peón pequeño para poder realizar de nuevo una acción que ya esté tapada. O sea, estos son pues variedades que le podemos dar a esta mecánica para poder hacer nuestros diseños. Esto de los peones grandes y pequeños me suena también bastante a tu juego Slime Crafters, ¿no? Sí. ¿Sigue estando esa mecánica? Sí, sigue estando. Sigue estando esa mecánica. En mi caso, por ejemplo, lo orienté de otra forma, ¿no? Si yo lo quiero mirar de forma de producción, aquí hay elementos que podemos ver, que en vez de tener diferentes tamaños de peones, podemos tener, pues si yo tengo 4 peones y uno de ellos es diferente, puedo tener los 4 peones de igual forma, pero tener una ficha aparte que yo la pueda activar para que me potencie el poder de uno de estos, por ejemplo. En el caso de este eran alquimistas, pues tienes 4 peones y en una de las acciones que tú quieras durante el turno te tomas una poción, que es una ficha de poción, y ya potencias la acción de ese peón como si fuera actualmente de otro tamaño.
que es otra variedad, que no siempre tenemos que andar con esos elementos físicos de tener 7 modelos, ¿no? O con las potencias lo mismo. Puedes tener los peones de un tipo y tener unas fichas que vayan del valor del 1 al 4, por ejemplo, y en cada turno pues tú vas a colocar un peón y vas a gastar una de esas fichas para determinar su potencia. Hay opciones para hacer esto de diferentes formas. Algunas más farragosas que otras, claro. Sí, tú has nombrado Viticulture, y sí que es verdad, Viticulture tiene los trabajadores pequeños y los grandes que pueden colocarse aunque esté ya bloqueada la acción. Y adicionalmente, la expansión también tiene unos trabajadores adicionales, que sale como un hombre y una mujer, y al comienzo de la partida también se le da una habilidad especial a cada uno de estos dos trabajadores y hacen cosas adicionales. Por lo tanto, me parece que James Steinmeier aquí también trata de innovar, y lo hace de forma correcta, y ahí es donde quiero yo llegar, a ese punto de innovación en el que sí, colocación de trabajadores hay muchísimas, y además se implementa muchísimo en los Eurogames. Cada vez hay más juegos que implementan la mecánica de colocación de trabajadores. Es muy fácil hacer un juego de colocación de trabajadores, pero yo creo que aún no hemos alcanzado el sumum de los juegos de colocación de trabajadores, es decir, aún quedan opciones para seguir innovando. Igual que tenemos, por ejemplo, el reciente Bitoku, que como hemos dicho, pues tiene unos trabajadores que son dados de ciertos valores. Cuando realizas una acción, el valor del dado va a determinar lo fuerte que va a ser esa acción. El resto de jugadores solo van a poder poner dados del mismo valor o superior en esa acción, o si no, no van a poder hacerla. Se van a ir construyendo unos edificios que van a hacer que cuando haces una acción en un determinado sitio también se activen los edificios si el valor del dado es igual o superior. Es decir, tenemos esa propia innovación que en este caso no innova porque ya se habían hecho juegos de ese estilo, pero se puede ir subiendo un pasito más. Él, por ejemplo, también ha innovado en cuanto a que la acción del trabajador ya colocada, se puede utilizar un trabajador ya colocado para pasar el río. Esto hará que pierda valor el dado, por lo que estaremos más vendidos para próximas rondas, y nos permite hacer otra acción al cruzar el río. Pues tiene ahí un pequeño paso de innovación. Hay también muchos juegos que en vez de colocar, como hemos dicho, teníamos trabajadores de diferentes potencias. En vez de eso, hay juegos como por ejemplo Barrage, que lo que hace es que tú tienes un pool de 12 trabajadores, pero las acciones, según lo potentes o no que sean, o que ya se haya puesto otra persona en esa acción, te cuestan más o menos trabajadores. Hay acciones que cuestan 3 trabajadores, acciones que cuestan 1, acciones que cuestan 2. Entonces, tú tienes 12, tienes que ver dónde ponerlos para sacarle el máximo provecho a tus 12. Otra cosa parecida también pasa en el banquete de Odín, que en el banquete de Odín ya es que tú miras el banquete de Odín y es un juego que tiene 60 acciones en el tablero. Te ponen el tablero encima, ¡bomba! 60 acciones. Sí que es verdad que son muy parecidas unas a otras o que son evoluciones de una misma acción. Pero están divididas en 4 columnas. Las acciones de la primera columna cuestan un trabajador, las de la segunda 2, las de la tercera 3 y las de la cuarta 4. Y tú cada vez pues vas a tener más trabajadores y los tienes que ir gestionando. Entonces, pues ahí tenemos acciones cada vez más potentes, pero que cuestan más trabajadores. Y de esta manera hay un sistema de innovación dentro de esta mecánica que sí que es verdad que los juegos van bebiendo unos de otros. Un juego de colocación de trabajadores con forma de dado, pues ya está hecho, pero eso no impide que salga uno nuevo que utilice esa mecánica, pero reinvente la dinámica en otra cosa más adelante. Por lo tanto, yo creo que aun habiendo lo que se dice en redes, o que hay una cierta saturación dentro de la mecánica de colocación de trabajadores, o que los Eurogames ya no innovan, me parece que, sobre todo en esta mecánica, aún queda muchísimo por explorar, y no hay más que ver que el propio Tzolk'in, que es del año 2012, ningún otro juego ha logrado reimplementar la dinámica de giro de tuercas para mejorar las acciones de los trabajadores. Entonces yo creo que se puede estimular la creatividad y me gustaría preguntaros a vosotros si tenéis en mente algún tipo de juego que implemente este tipo de mecánica de colocación de trabajadores, o de qué manera creéis vosotros que se puede innovar en esta mecánica, o si ahora mismo se os ocurre alguna cosa después de todo lo que hemos hablado y las formas en las que se puede implementar la colocación de trabajadores en los juegos. ¿A vosotros qué os dice? O sea, ¿os llamaría
publicar, empezar a diseñar un juego con colocación de trabajadores, ¿cómo lo haríais? Bueno, por mi parte, los 2 juegos que tengo más avanzados tienen esta mecánica. Entonces, pues obviamente es una mecánica que me gusta muchísimo. En cuanto hablabas de la mecánica de Tzolk'in, creo que es una mecánica que ha sido evolucionada. Esa mecánica, los engranajes lo que hacen es facilitar mucho un mantenimiento que podría ser tedioso. Porque si podríamos implementar esta mecánica, imagínate que tienes diferentes acciones, y en esas acciones yo digo, voy a colocar un peón en esta acción. Yo en mi turno hago lo mismo, coloco un peón o retiro un peón. ¿Qué pasa? Que cuando hemos colocado todo el mundo, hemos colocado un peón, hacemos mantenimiento y rellenamos, por ejemplo, si estamos en un bosque metemos madera, si estamos en un prado metemos trigo, y dependiendo en qué sitio vamos metiendo recursos, como pasa, por ejemplo, en agrícola o en caverna. Bueno, en agrícola no voy a hablar de agrícola, que no tengo ahora bien los detalles, pero por ejemplo en caverna hay una fase de mantenimiento en la que tenemos que reponer todo el mercado cada turno, y si no se recolecta lo que hay en ese mercado, se va aumentando cada vez lo que hay ahí, cada vez más. Pues esto, si tú juegas con esa mecánica de coloco y retiro, esta progresión la tienes de la misma forma que en Tzolk'in. ¿Qué pasa? Que es muchísimo más tedioso estar haciendo un mantenimiento cada ronda a mover una ruleta y que directamente tus beneficios se multipliquen en un segundo de juego, ¿no? O incluso para la dinámica de juego y todo es mucho mejor. Hemos hablado del valor de los trabajadores. Matizar que cuando hablamos de trabajadados, por lo general son dados que simplemente se utilizan como si fueran un peón, y la cara del dado que está mostrando es el valor de la potencia que tiene. Que a veces hablamos de trabajadores de trabajadados, y dices dados y la gente ya se piensa que hay que lanzarlos. Y si estamos orientando este programa para gente que está empezando en el diseño y así, pues creo que es importante matizarlo. A mí sí es que se me han ocurrido cosas, pero hay algo que no hemos mencionado aquí, y es el hecho de que en estos juegos de trabajadores tenemos también la opción de poder hacer que en cada turno tengamos más o que tengamos menos, para poder utilizarlos dependiendo de cómo lo queramos ver. Podemos implementar una selección de acciones con los peones en las que recogemos un beneficio de forma inmediata. También podemos tener al mismo tiempo en el mismo juego una acción especial en la que los peones se mantengan allí durante varias rondas, y en el momento en el que los recojamos vamos a recoger lo que se haya acumulado allí, por ejemplo. Y podemos hacer varias cosas de estas. Y además, pues si conseguimos más durante la partida, podremos potenciar hacer más acciones o hacer acciones más potentes. Y poder meter el sistema de gestionar los peones también es un elemento extra que podremos tener dentro del juego para darle pues mucha más profundidad. No solamente colocar peones, sino hacer la gestión de los mismos. A veces también pasa que lo que haces es comprar como boletos para una rifa, y me explico, que vas a una localización a conseguir un recurso, y ese recurso no es seguro que lo vayas a conseguir, sino que en función del número de trabajadores que pongas en esa localización, pues te la estarás jugando más o menos. Entonces se mezcla ahí una mecánica de colocación de trabajadores con un poco de fuerza a tu suerte, y hay veces que pues tendremos unas rondas muy provechosas que con muy poquitos trabajadados hemos conseguido todos los recursos que necesitábamos para lograr nuestros objetivos de ronda o nuestra estrategia, desplegar nuestro motor o lo que sea, y habrá otras veces que no, y que nos fuerce a que la siguiente ronda pues tengamos que invertir un montón de nuestros trabajadores en esa acción o en esa en recogida de recursos que nos ha sido esquiva y que nos está lastrando en la partida, ¿no? Entonces, a mí me parece que mezclar algunas mecánicas con colocación de trabajadores puede hacer el juego un poco menos Excel, porque me parece que empuja bastante este tipo de mecánicas sin mezclar, sin cortar, como la droga, a hacer juegos quizá demasiado centrados en nada. Yo me preparo mi Excel y bueno, que funcionen todas las fórmulas que he metido en las celdas, ¿no? Me gusta también mucho lo que ha comentado Ginés, de que bueno, en el Tzolk'in puedes aprovechar tu turno para mover 2 veces la rueda y bueno, igual te beneficias, pero también puedes hacer generas ahí un
un descoloque en el resto de gente que está jugando y eso puede romper también un poco esa sensación de que quien tenga la mente más cuadriculada y sepa preparar en la cabeza planes a más largo plazo, pues va a acabar explotando mucho mejor el tablero y arrasando, ¿no? Entonces, bueno, no sé. Yo personalmente no soy muy fan de los euros duros y de estar ahí 2 horas y media gestionando cubitos. Entonces, cualquier mezcla de colocación de trabajadores, que es una mecánica que también me gusta, con otro tipo de mecánicas que introduzcan algún factor de azar o algún factor de teoría de juegos, como los juegos que hace Paco Gómez o similar, pues me parece que aumentan más el componente social y disminuyen más un poco el componente estratégico matemático. Otro dato que creo que se nos ha olvidado sobre este tipo de mecánica es que le podemos añadir a los elementos que ya utilizamos para hacer esta mecánica un sistema de mayorías o de minorías. Porque tenemos trabajadores que podremos utilizarlos no solamente para colocar y seleccionar acciones, sino para hacer que esta selección de acciones vaya acorde a una mayoría de los meeples que has puesto de tu color o los meeples que has puesto de cierto tipo. O a la minoría. Puede ser también que favorezca a poner menos. Y eso creo que es algo menos explotado. Jugaría algo así como en la línea de la potencia de la acción a realizar, más o menos, pero creo que es algo poco explotado que se podría quizás explotar un poquito más, jugar a la vez de yo voy a bloquear esta acción, pero hay la oportunidad de que alguien venga con más o venga con menos y esto nos lo tengamos que repartir de diferentes formas, ¿no? Claro, es que aparte de la bondad, es que colocación de trabajadores es una mecánica, es que lo que yo digo, es muy socorrida, es muy fácil de juntarla con otra dinámica. Pablo Araiza ha comentado la colocación de trabajadores con un push your luck, según vas a un cierto tipo, no sé si lo ha dicho por el propio juego Stone Age, pero es la mecánica que implementa. Tú colocas tus trabajadores en un sitio y por cada trabajador lanzas un dado. Y dependiendo del recurso que quieras, es más fácil o más difícil de conseguir. Entonces, tú arriesgas en ese momento a la hora de colocar y necesitas esos recursos para ir gestionando. Después, también hablando de lo que ha dicho Pablo sobre jugar en modo Excel, hay muchos juegos, la colocación de trabajadores, que es la que hemos comentado nosotros, no es la que se seleccionan acciones y punto, hace que sea mucho más difícil hacer Excel, es decir, si a ti te importa mucho lo que hagan los otros jugadores, si tú no tienes una apertura preprogramada, no puedes hacerla en una colocación de trabajadores. Porque si yo digo, vale, pues me voy a poner aquí, aquí y aquí, en mis 3 primeros turnos, y yo en el segundo turno te he bloqueado la acción que querías hacer, pues ya está. Ya te he cortado todo lo que tú querías hacer. A mí, la mecánica de colocación de trabajadores me gusta tanto porque tienes que estar adaptándote todo el rato. El juego te obliga a adaptarte. Entonces, acabar la partida y ganar o perder no tiene relevancia, pero saber que has podido luchar contra eso, o sea, que no te han dejado hacer tu juego y te has podido adaptar. Yo quería construir una casa que vale 5 de madera y este turno no tengo madera. ¿De qué manera puedo sacar la eficiencia a las 2 acciones que me quedan sin madera? Pues de esta manera. Y si además puedo hacerlo a la vez que te bloqueo a ti la acción de coger ladrillos, que sé que la querías hacer, pues mira, el doble de mejor. Hombre, yo no estaba hablando de que ese Excel sea un multisolitario o nada parecido, pero sí que es verdad que si es un juego que se alarga bastante en el tiempo, todos esos bloqueos no se pueden dar todo el rato porque entonces nadie progresaría en su partida, ¿no? Entonces es un poco saber que se te puede bloquear hasta cierto punto, pero si solamente jugamos a bloquearnos, no va a haber despliegue de pues eso, no va a haber la creación de un motor o la consecución de objetivos o lo que sea. Entonces sí que es verdad que en el aspecto más táctico, más concreto del turno, te puedo bloquear de algún tipo, de la misma forma que pasa en el ajedrez, que yo en alguna escaramuza me puedo defender más o menos, pero a pesar de que haga esa defensa, quizá en el largo plazo me estés ganando el centro del tablero, me estés posicionalmente me estés arrasando y quizá yo pueda librar pequeñas batallas o tener ciertos movimientos que me ayudan a optimizar
en esta ronda, pero que me están haciendo perder en el largo plazo. Entonces, una persona que sea capaz de ver a 5, 6, 7, 8 turnos vista, no se va a poner tan nerviosa cuando alguien me esté bloqueando una acción u otra. Dice, bueno, pues vale, esta casa que requiere 5 de madera no la voy a poder hacer en el siguiente turno, pero no pasa nada, porque si esta otra persona quiere hacer más cosas que estar bloqueándome a mí, que es lo que sucede en este tipo de juegos normalmente, ya me dejará alguna opción para conseguir esa madera. Y entonces, bueno, voy a en paralelo desplegar otro tipo de estrategias y cuando sea mi turno o cuando consiga ser la persona que inicia el turno o cualquier cosa de estas, ya conseguiré ese recurso que me está bloqueando la gente, ¿no? Entonces, cuando hablo de Excel, no es un Excel individual de yo preparo mi plan quinquenal y lo ejecuto, sino que es, bueno, tengo en la cabeza la suficiente profundidad y la suficiente capacidad como para establecer varios planes en paralelo. Cuando uno me lo bloqueas, o abro otra hebra o continúo por una hebra o por un hilo que sigue pudiéndose hacer. Y al final de la partida, muy probablemente, pues hay algunos hilos que he abierto que no han podido llegar a buen puerto, pero los otros sí, ¿no? Y entonces, si tengo la capacidad mental, memoria de trabajo, de tener varias estrategias al mismo tiempo en funcionamiento, en paralelo, pues voy a acabar arrasando, ¿no? Y entonces, esa flexibilidad está bien tenerla, pero normalmente no es una flexibilidad reactiva de tú me haces algo, yo reacciono, sino que la gente que gana este tipo de juegos es más proactiva, es decir, yo voy a ir estableciendo 2, 3, 4 estrategias en paralelo para ser muy difícilmente atacable y tener la suficiente flexibilidad como para poder, cuando tú me bloquees por aquí, seguir progresando en mi juego por otro lado, ¿no? Y eso es un poco lo que hacen pues los ejércitos modernos, ¿no? Es decir, como, bueno, tú puedes tener superioridad aérea, pero yo, además, he desarrollado no sé qué otra estrategia naval o guerra de guerrillas o utilizando drones o cualquier otra cosa de estas para que ninguna de tus armas sea definitiva frente a alguna de mis estrategias. Y en esta diversidad, pues gana quien tiene la cabeza más amueblada para ese tipo de trabajo en paralelo de estrategias a medio y largo plazo. Vale, pues ¿alguna cosa más que queréis añadir? Sí, bueno, comentar con respecto a lo que él está diciendo, que es a mí me parece que es súper interesante tratar de llevar a cabo en tu juego todo lo que tú pretendes, es decir, en este caso Pablo nos habla de utilizar la colocación de trabajadores, pero además añadir una forma en la que haya mucha más forma de interacción entre los jugadores, no solo la interacción indirecta que tiene la colocación de trabajadores. Si bien la colocación de trabajadores per se no va a aportar ningún tipo de interacción directa, más allá de ese bloqueo, que ya es suficiente interacción indirecta, para aquellos que hayáis jugado juegos de colocación de trabajadores, lo habréis notado, pero al ser una mecánica tan fácil de implementar, como aquel que dice, es que me viene a la cabeza juegos como Barrage. Tú en Barrage tienes la colocación de trabajadores, pero además tienes un tablero en el que los jugadores se van a hinchar a tortas por un recurso que es el agua que va a caer en sus presas. Entonces, hay toda esa dinámica de interacción que tú estás pidiéndole a un juego para atraerte, para que no sea siempre el que más sabe es el que gana, que los jugadores se tienen que pegar. Añadimos ese comer oreja, ese, ostras, este va ganando, ponle tú una presa encima para que no le caiga el agua mientras yo vengo por aquí y se la quito, y todas esas dinámicas, yo creo que la colocación de trabajadores no te las van a aportar. Hay que añadir otra capa más, en este caso un mapa. Normalmente los juegos que tienen un mapa en el que los jugadores se desarrollan suelen triunfar, y suelen triunfar porque cuando los jugadores colocan elementos en un tablero, hay tortas, porque no todo se puede ocupar. Entonces, Barrage, por ejemplo, es un gran ejemplo de implementar colocación de trabajadores para que los jugadores seleccionen acciones, a la vez que todo ocurre en un tablero en el que hay tortas porque no hay agua para todos. Bueno, a mí se me queda en la mente todo lo que hemos hablado hoy,
y me has dicho que a ver qué se me ocurría mezclar, ¿no? ¿Cómo vamos a innovar esta mecánica? No sé si es innovación o no, pero yo voy a dejar algo en el aire, yo ya le estoy dando vueltas a cómo hacerlo, y me gustaría que esto, pues, le voy a pasar la batuta directamente a los oyentes de este programa, ¿vale? Para que piensen y, bueno, por el canal de Telegram mismamente, se genere un debate de a ver cómo implementar esto. Un juego en el que haremos una selección de acciones y una colocación de trabajadores al mismo tiempo. Y la selección de acciones se hará en cada ronda, ¿vale? O sea, importante. No vale hacer como hacemos Kailus, que vamos aumentando acciones. No vale hacer como Le Abre, que también vamos aumentando las opciones. Sino que en cada ronda vamos a tener acciones que van a ser propuestas por las personas que estén jugando y a la vez vamos a colocar peones para realizar estas acciones en las acciones que nos interesen. Ahí dejo el regalito y a ver quién lo coge y qué sale de esto. A mí eso me suena un poco a una dinámica típica de tú cortas, yo elijo, ¿no? Cuando hay un pastel rico y hay que dividirlo, pues una persona corta y otra elige, ¿no? Entonces ahí igual estaría chulo que... como bien ha dicho Ginés, el orden del turno es súper importante y quizá quienes están eligiendo primero qué acciones van a estar disponibles en esa ronda deberían tener cierta penalización a nivel de orden para luego colocar sus trabajadores. Entonces no sé si el orden tendría que ser directamente inverso o habría más factores en juego. Pero sí que me gusta mucho esto que propones y me gustaría pensar o que nuestra audiencia pensara formas de balancear eso mismo, ¿no? Quien pone la primera acción también va a poner el primer trabajador, porque entonces igual cada cual va a poner el peón donde ha puesto la acción, ¿no? O sea, en la acción que ha propuesto, ¿no? Igual habría que dar una vuelta a eso. Es que es muy curioso. Es que el sistema... Es que es lo que digo, la colocación de trabajadores es una mecánica tan socorrida que puedes hablar y hacer un pequeño brainstorming de 1 minuto y se empiezan a ocurrir cosas súper ingeniosas y que pueden dar lugar a algo que puede ser muy divertido. Porque es que estamos mezclando la colocación de trabajadores con la mecánica, como dice Pablo, de yo corto, tú eliges, y se me ocurre una dinámica como la del Hanami-Koji, es decir, es la mecánica de yo corto, tú eliges, es una mecánica que cuando yo jugaba Magic había una carta que se llamaba regalos no entregados, que lo que hacía era que robabas 5 cartas de tu baraja y las dividías en 2 packs. Y el otro jugador decidía qué pack te quedabas en la mano y qué pack iba a tu cementerio. Entonces, este tipo de cartas juegan con que el rival puede cometer un error, porque es su decisión. Y esto mina la moral del jugador. Cuando el jugador tiene la sensación de que puede tomar una mala decisión, le hace jugar mal. Entonces esta carta era tan potente solo porque dabas la decisión al otro de qué es lo que ibas a hacer. Entonces se me ocurre perfectamente que un jugador elija 3 acciones y el otro jugador elija 1 para hacer él y 2 para que haga el otro, por ejemplo. Por poner un ejemplo, que se acercaría también a lo que habéis dicho, es decir, sí, claro. Un jugador elige qué acciones se van a realizar, pero el otro empieza eligiendo qué acción quiere hacer él. Me parece una dinámica que puede ser muy chula, la verdad. Me parece que aquí hay donde tirar. Pues ahí lo dejamos. Venga, que la gente empiece a darle vueltas a la cabeza y a ver qué sacamos de aquí. Bueno, si no queréis añadir ninguna cosa más, como siempre, os dejo la última palabra. ¿No? Nada, yo encantado de que haya venido Ginés, que nos haya contado tantas cosas de tantos juegos y sobre todo me motiva que profundicemos, ¿no? O sea, que cojamos un tema y nos sumerjamos, porque decíamos que íbamos a volver a los orígenes del podcast y los orígenes del podcast no fueron para nada así. Fueron muy someros, muy poco profundos, porque queríamos dar una pátina, un barniz rápido
a nuestra posible audiencia que pudiera llegar sin tener un léxico lúdico o sin tener mucho conocimiento de muchos juegos. Y en este caso es un poco como, bueno, ya hicimos pues un boceto rápido y ahora vamos a borrar esos trazos gruesos y vamos a ir a trazos más finos, ¿no? Seguimos en la misma escena, pero vamos a afinar un poco más y a darle más profundidad. Entonces, me parece muy interesante que vayamos haciendo esto entre pues todas las mecánicas clásicas que hay. Quizás estaría bien que la audiencia se animara a proponer mecánicas para que pues no sean nuestras preferencias, sino que pues la gente nos vaya diciendo en dónde sumergirnos, ¿no? Y eso podría dar pie a que también saliéramos de vez en cuando de nuestra zona de confort lúdica y llegáramos a pues eso, a ponernos a analizar mecánicas que igual en un principio pues tampoco nos atraen mucho, pero que cuando te pones a mirarlas más de cerca dices, hombre, pues esto tiene una vueltita más de lo que yo me pensaba y quizá la empiece a utilizar en mis prototipos. Pues sí, la verdad es que estaría encantado y me comprometo completamente a que si la audiencia decide la próxima mecánica que quiere que sea analizada, pues a estudiar, a buscar referencias y poder traer un capítulo nuevo de tú mismo, con tu mecanismo, con la mecánica que ellos elijan. Yo elegí la colocación de trabajadores como primera porque es una mecánica que tengo trilladísima, que me encanta y que tengo claro que tiene muchísimas bondades, como ya hemos dicho, que hace que el orden de turnos sea imprescindible, que hace que haya una interacción indirecta que crean los propios jugadores, que las propias acciones que tiene tu juego ya están visibles en el tablero y la gente las puede recordar fácilmente. Me parece que es una mecánica muy socorrida y que además se la puede tanto añadir muchas mecánicas alrededor que seguramente van a funcionar bien porque la mecánica es muy sencilla. Y luego además que todavía tiene muchísimo recorrido y muchas cosas para innovar porque nosotros aquí en un minuto, Adrián con la cabecita que tiene ha dicho pues esto por aquí y por allá y se me ocurre esto. Ostras, pues de aquí se puede tirar el hilo y si se te ocurren 2 o 3 cosas y al cabo de un rato tienes 4, 5, 6, 7 innovaciones a la mecánica de colocación de trabajadores que eso ya te puede permitir empezar a darle al coco aunque luego tu juego derive en otra cosa. Pero todo lo que sea darle a la imaginación y a esa innovación, que es lo que nos lleva hacia adelante en los juegos de mesa. Nadie quiere hacer un juego que sea como otro juego. Esto es como cuando a la gente le dicen, no, tú eres el nuevo no sé quién. No soy el nuevo no sé quién. Nadie quiere ser el nuevo no sé quién. Quiero ser yo y tener mi propia personalidad. Entonces, yo creo que la mecánica de colocación de trabajadores vengo aquí a reivindicarla, que mola mucho, que se explore y que espero que haya gustado el programa y que comenten que tanto qué otros juegos ellos han probado con ciertas innovaciones a la colocación de trabajadores que nosotros no hemos comentado, puesto que yo tampoco conozco todos los juegos que existen ni los he jugado ni mucho menos, y sobre todo que propongan qué mecánicas les gustan a ellos y qué formas hay de ver este tipo de mecánicas nuevas, de qué manera se pueden implementar, qué bondades tienen, qué no, con qué acompañar, con qué tipo de mecánicas acompañar, etcétera, y así a lo mejor a una persona que esté diseñando un juego con un tipo de mecánica, pues podemos ayudarle a dar esa chispa que le permita justo encontrar el punto en el que se siente cómodo y que le salga un juego de 10. Yo por comentar una cosa que igual hay quien no se ha dado cuenta, Ginés nos trae otro consejo de diseño que es empieza por lo que dominas, porque claro, él empieza su sección y no empieza por una mecánica que no controla y a ver qué pasa y bueno, no sé qué. Es súper importante que nos sintamos a gusto con lo que estamos haciendo inicialmente, para luego ya desbarrar todo lo que queramos y pues experimentar o lo que sea. Pero un buen principio de diseño es ese, vamos a empezar por una base sólida que conocemos, que nos cuesta poco esfuerzo y cuando ya tengamos una velocidad de crucero, una cierta inercia, pues ya nos podemos aventurar a hacer más cosas. Perfecto. Pues aquí vuestras últimas palabras, que siempre digo que son vuestras últimas palabras, pero luego hablo yo el último, ¿eh? Entonces...
Pues nada, lo dicho, que la audiencia comente de todas las cosas que hemos dejado en el aire, que hay muchas cosas que comentar. Y despedimos aquí este programa. Nos vemos la semana que viene en un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Chao. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.